Don Esteban, don Gustavo, don Luis. Perfecto. Voy a hacer un poco de la clase sentado, encuentro que se escucha mejor si lo hago sentado, que si lo hago con la camita allá, por ahora no va a haber tanto ejercicio. Y bueno, primero que nada, presentarme nuevamente. Pedro Merín, nos vimos algunos el semestre pasado, hace algunos días, ¿no? Ahora nos volvemos a ver, ahora en distintas condiciones. Nos toca la asignatura de electrónica de potencia, asignatura que por lo demás es mi área de trabajo, entonces me siento mucho más cómodo. En realidad el sistema digital igual me gusta bastante, lo usamos bastante también en electrónica de potencia, pero el área de uno siempre es como volver a casa. Lo primero, les pido por favor que entren al Moodle desde la casa. Pero no tienen acceso al Moodle. Y no tienen acceso al Moodle porque no están inscritos en la asignatura todavía, ¿cierto? Así que no va a tener acceso al Moodle, pero se los voy a mostrar y vamos a trabajar con lo que está ahí por ahora. Primero que nada, esta es la asignatura de electrónica de potencia y accionamiento, es decir, son dos partes en una. Electrónica de potencia, que lo voy a realizar yo, Pedro Merín. Ahí están mis datos, ahí está mi correo, por si no se han comunicado conmigo. La plataforma que vamos a usar este semestre en Moodle, que a mi juicio es mucho más amable que ADECA. Podrían decir lo contrario, pero yo soy el dueño de la asignatura, así que puedo hacer la que yo quiera. Y también las cosas quedan un poquito más ordenadas, lo van a ver cuando vayamos avanzando. La segunda parte de esta asignatura la va a hacer la profesora y doctora Leyani León. Su correo está acá. Ella va a partir aproximadamente por octubre, ya les voy a mostrar cómo es la programación, y ella va a hacer la parte de accionamiento. Electrónica de potencia trata sobre dispositivos semiconductores y la forma en que se utilizan estos dispositivos semiconductores para formar lo que llamamos topologías de potencia. ¿Qué es lo que es la topología de potencia? Es básicamente un circuito que incorpora semiconductores de potencia, pero también incorpora acumuladores, y en el caso de que el dispositivo semiconductor tenga la capacidad de control, incorpora por lo tanto también su circuito de disparo, y donde hay control también hay sensado y hay sistemas microcomputarizados. Por lo tanto, todo eso en el fondo va metido en la solución. Nosotros no vamos a ver todo eso. Vamos a ver principalmente la topología, vamos a asumir que está disparada, que está accionada, y vamos a ver cómo se comporta desde el punto de vista de formas de onda y qué problemas y qué beneficios genera, ¿ya? La electrónica de potencia es una tecnología sumamente versátil que actúa como pegamento para la conversión de energía eléctrica. Por lo tanto, la segunda parte es justamente esa, enfocarnos más en la parte de conversión de energía y específicamente para accionar máquinas eléctricas. ¿Y qué es lo que uno busca cuando acciona una máquina eléctrica? Principalmente el control de ¿qué? De velocidad y de torque, ¿cierto? La máquina. Y el control de velocidad y torque se tiene que lograr manipulando las características de voltaje, corriente y frecuencia en el lado eléctrico de la máquina. Por lo tanto, las topologías que hemos visto y que vamos a ver en esta parte del curso, la profesora Leyani las va a aplicar a máquinas eléctricas. El horario de consulta lo podemos mantener el día miércoles de 17 a 18 horas, pero lo podemos cambiar el día lunes. La idea, cierto, es que les toque el horario de consulta justo antes de la clase para que no tengan que venir otro día. También están las salas virtuales, se los comunico ahí para los compañeros que están en la clase, ¿cierto? Hoy día Juan Carlos Delgado envió el link entre comillas, petición mía, porque la sugerencia fue de él, estaba que no sabía cómo repartirlo. Y mientras estén trabajando conmigo, el primer link es el que les va a servir, ¿ya? Si están trabajando desde la casa. Recuerden que las clases son grabadas, están grabando afortunadamente. ¿Ya? El segundo link lo va a utilizar la profesora Leyani, y cuando la profesora Leyani lo empiece a utilizar, yo simplemente voy a borrar el link. Por ahora simplemente se los dejo ahí a la vista para que sepan de que cada uno va a tener un link. Una de las cosas que nos exigen, y con esas palabras se nos exige como académicos, es que durante las 2 primeras semanas se entregue y se presente el programa. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy día? Justamente eso, presentar y entregar el programa. Antes el programa uno lo imprimía y se lo entregaba a los alumnos. Si quiere una copia impresa me la puede pedir, generalmente se pierde, pero el programa en forma digital está aquí en el Moodle. Entonces,
cuando usted entra en Moodle, lo primero que va a ver es una pestaña general con estos datos, y si baja un poco, va a encontrar aquí el programa, va a encontrar la planificación del semestre. Esto lo genera el director de escuela y lo reparte a los académicos. Me da la impresión, yo especulo de que también quizás se lo muestra a ustedes. ¿Quieren entrar? Adelante. Van a encontrar también la planificación de los laboratorios. Los laboratorios los van a realizar los profesores Renan Cisterna y Carlos Sandoval, con la planificación que está acá. Y toda esta planificación yo la resumo en esta especie de Excel, no es un Excel. Vamos a poner la cinta aquí. Hasta aquí vamos a minimizar. Entonces, en este Excel, que es en realidad un documento de Google, no sé cómo se llama esta herramienta de Google, van a encontrar todas las semanas que tenemos disponibles en el semestre, partiendo por el día de hoy, el día 12 de agosto, ¿cierto? 12 de agosto. Las clases son los días lunes, miércoles, ahí vamos a revisar el horario, y también los días sábados. En el caso de este sábado, ¿cierto? El día jueves es feriado, la universidad decretó receso el viernes y el sábado, por lo tanto, en nuestro caso, el sábado tenemos receso, y nos volveríamos a ver, bueno, mañana, ¿cierto? El miércoles en realidad, ¿cierto? Y después la próxima semana. Van a encontrar aquí la planificación, la profesora Reyani aquí después va a seguir agregando cosas, veo que ya ha agregado bastante, ¿ya? Y aquí justamente también están, para que no se pierdan, cuál es la PPT que estamos utilizando, y en el caso de los días sábados, las veces que tengamos práctica, cuál es la PPT y la guía que vamos a utilizar. Y todo eso va a estar disponible en el Moodle de forma de que cuando lo necesiten, o si no pudieron venir o tengan que corregir, por ejemplo, una falta de clase, pueden perfectamente saber, justo esta clase, ¿cierto? El profesor discutía hablar de esto, la PPT que corresponde de esto, y etc. Les recomiendo fuertemente que utilicen este documento, sobre todo para seguir el tejimaneje del curso. Ya les puede facilitar bastante la vida. Los laboratorios también están marcados. El primer laboratorio lo tienen ahí después de la vuelta del proceso el 18 de septiembre. Recuerden que la universidad define el receso todas las semanas 18. Por lo tanto, la última clase antes del 18 la tienen la semana del 9. El sábado antes del 9, ¿cierto? Y después nos volvemos a ver la semana del 23. Por aquí hay un proceso el 12 de octubre, y hay algunos más por ahí. Entonces todo esto lo pueden revisar aquí. Lo voy a revisar, si no voy a tener que volver a revisar. Bueno, aquí entonces pueden pillar la planificación. ¿Dudas hasta ahora? Acá están las unidades, que las vamos a revisar ahora con el programa, y por supuesto la parte electrónica de potencia que específicamente toca de rectificadores e inversores, la voy a realizar yo, y el accionamiento de alterno y continuo la va a hacer la profesora Lesbian. Si abrimos el programa, lo pueden ver ahí, con esto ya ustedes en la encuesta docente deberían poner el ticket, ¿cierto? Le entregaron el programa y lo revisaron, así que les recuerdo que lo hagan, por favor, su ticket ahí en mi sueldo. Entonces, la presentación de la asignatura electrónica de potencia y accionamiento, que lo que es una asignatura teórica, ¿cierto? La profesora Leguian y yo hacemos la parte teórica. ¿Se ve bien o no? Sí. O sea, muy pequeño. Voy a indicar acá. Teórica, práctica y experimental porque tiene horas de práctica y además experimental porque tiene un laboratorio. De segundo año, segundo semestre, en la cual se describen los principales convertidores estáticos de potencia, su operación, características principales y su técnica de control actualizadas para el control de accionamientos eléctricos, con énfasis en la interacción del convertidor sobre la red y la carga, principalmente máquinas eléctricas. Ahora, yo trabajo en el área electrónica de potencia, por lo tanto es esperable, ¿cierto?, de que el barniz que le dé no solamente sea la parte de máquinas eléctricas, sino que todas estas tendencias que ya son la parte de energías renovables, pero también las aplicaciones que van hacia el lado de almacenamiento de hidrógeno verde, por ejemplo. ¿Ya?
Ojo con esto, solamente lo voy a mencionar, esto se puede aplicar aquí, etcétera, bla, 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 y no voy a ahondar mucho más. ¿Ya? Si quiere usted después conversar un poco más, siempre bienvenido a mi oficina. O en el café, ¿cierto? Ahí después en el pancito lo podemos conversar. Ahí ya les toca más a ustedes, ¿cierto? Querer profundizar. La asignatura dice, haga esto nomás y eso es lo que tengo que hacer. Entonces, las competencias específicas son diseñar alternativas de solución de problemas del sector industrial y de servicio a partir del estudio de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería. Acá esta parte nosotros la suplimos principalmente con la parte de análisis y diseño del convertidor propiamente tal, especificando, ¿cierto?, que ese convertidor va a tener tal características hacia el lado de la carga y hacia el lado de la red. Especificando un poco a qué nos referimos hacia el lado de la carga y hacia el lado de la red, tenemos que considerar de que, a diferencia de lo que pasa con resistencias, condensadores e inductores, cuya respuesta, ¿cierto?, de corriente, o sea, la corriente que drenan de la fuente, una vez que yo le aplico una sinusoidal pura, es también una corriente totalmente sinusoidal, pero en el caso de la resistencia, ¿cierto?, en fase con el voltaje, y en el caso de la inductancia, retrasada con respecto al voltaje, y en el caso de la capacitancia, adelantada con respecto al voltaje. Pero siempre una sinusoidal, ¿ya? Es decir, tengo una sinusoidal perfecta y lo que obtengo es una forma de onda de corriente también perfecta, lo cual es bastante cómodo. ¿Qué problemas tenemos cuando tenemos reactancia? Pues bien, ¿cierto?, tenemos no problemas, pero aparece, ¿cierto?, este tema de que circulan reactivos, y los reactivos no son agradables, ¿cierto?, para los sistemas eléctricos. ¿Por qué no son agradables para los sistemas eléctricos? Primero que nada porque no los puedo cobrar. Los puedo multar, pero no los puedo cobrar. ¿Ya? ¿Por qué no los puedo cobrar? Porque básicamente no están generando potencia, no están generando trabajo mecánico. Es decir, no estoy convirtiendo esa potencia y está circulando de un lado a otro en la red. El problema que circula de un lado a otro en la red es que aumenta, ¿cierto?, el nivel de corriente que circula por los cables, por lo tanto tengo menos capacidad para poder transmitir. Y el otro problema, ¿cuál otro problema tienen los reactivos? Aumento del voltaje. El aumento del voltaje también, ¿cierto?, por eso también pasa los cambios de voltaje, ¿cierto?, por efecto de las impedancias de línea, principalmente por las impedancias de línea. ¿Qué pasa con los elementos o con los convertidores estáticos? Los convertidores estáticos aparece un nuevo invitado, que son los componentes armónicos. ¿Qué son los componentes armónicos? Componentes, ¿cierto?, de frecuencia o de voltaje, pero ahora no en la componente fundamental, es decir, no son una sinusoidal perfecta, sino que aparecen en múltiplos de la fundamental. ¿Qué quiere decir esto? De que ahora esa sinusoidal perfecta ya no es perfecta, va a estar distorsionada. Y que aparezcan estos componentes en la distorsión no solamente va a afectar de nuevo de que aparezcan componentes reactivos, sino que esos componentes de corriente, sobre todo que aparecen en frecuencias mayores, van a generar mayores pérdidas que las componentes que aparecen en la fundamental. ¿Por qué? Efecto Skin. ¿Recuerdan el efecto Skin? ¿Qué es lo que es el efecto Skin? Que básicamente, si yo aumento la frecuencia de la señal de corriente, ¿qué va a pasar con el cable? Empieza a transportar por el efecto, por los bordes, ¿cierto? Por la piel, por eso se llama efecto Skin o piel, ¿cierto? Y por lo tanto, la sección de conductor que efectivamente se utiliza es menor. Si es menor conductor, ¿cierto?, la resistencia es resistividad, largo dividido por área, el área, ¿cierto?, que es lo que está pasando, disminuye, y si disminuye, aumenta la resistencia, es decir, van a generar mayores pérdidas. Y esas mayores pérdidas en los sistemas eléctricos, ¿cómo los vemos reflejados? Como calor, ¿cierto?, un aumento de temperatura. ¿Ya? Y ese aumento de temperatura, si el cable está ahí al aire, ¿cierto?, no es tanto. Pero ¿qué pasa si ese cable está enrollado? Como pasa, por ejemplo, en un transformador, comienza a dilatar los cables, ¿cierto?, que están en el núcleo. Y ahí empezamos con problemas. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que a medida que vayamos avanzando en los convertidores, uno de los elementos que más nos va a llamar la atención siempre van a ser los armónicos. De hecho, prácticamente siempre el análisis de convertidores va de la mano de qué es lo que estoy haciendo, es decir, la conversión que tengo de alterna a continua, por ejemplo, en el caso de un rectificador, o de continua a alterna en el caso de un inversor, pero además va de la mano con cómo lo estoy haciendo, es decir, qué estoy haciendo con los armónicos, por efecto de esto. ¿Cuáles son los armónicos que tengo? ¿Qué amplitudes tienen? ¿Qué efectos podrían tener en la red? Etcétera. ¿Ya? Administrar proyectos de ingeniería eléctrica en baja tensión, en baja y alta tensión del sector público y privado, considerando el respeto al medio ambiente y compromiso ético. Esto también va entonces con el tema de las armónicas principalmente. Supervisar el montaje, puesta en servicio y mantención del sistema eléctrico, integrando grupos de trabajo, interpretando planos eléctricos, administrando recursos humanos,
Aquí principalmente la puesta en servicio y mantención va por el lado del laboratorio y verificar la adecuada operación de cada uno de los componentes del sistema eléctrico, criterios técnicos, de eficiencia, responsabilidad y seguridad personal. Acá principalmente va en la adecuada operación, lo cual va con respecto a las firmas armónicas, por ejemplo, por así decirlo, las firmas espectrales que va a tener cada solución, y que eso por supuesto debe cumplir una normativa. Perfil genérico, no voy a entrar ahí, ¿cierto? Descriptor de competencias de la asignatura, analizar el funcionamiento de las distintas configuraciones y componentes semiconductores. Entonces, componentes semiconductores empleados en conversores estáticos de potencia y el rol que cumple en la industria dentro del sistema eléctrico y mecánico mayores. Su interacción con la alimentación eléctrica y la carga, reconociendo experimentalmente los elementos que conforman el circuito de control y potencia de los distintos conversores de potencia. Ahora que lo pienso, yo antes también hice el ramo de electrónica de potencia, debería tener que convertir, pero genial. Aprendizajes previos, identifica características de operación de distintos semiconductores de potencia. No sé por qué eso sería no me meteré. Ahora vamos con los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje, las temáticas, ¿cierto?, van principalmente, y se las mostré, cuatro puntos que tenemos que atacar: rectificación, inversión, accionamiento en alterna, accionamiento en continuo. ¿Ya? Esos 4 elementos son los que conforman el curso. Por lo tanto, los de RA o los resultados de aprendizaje van enfocados para allá. Caracteriza y resuelve problemas de funcionamiento de estado permanente de rectificadores de potencia, verificando cálculos teóricos con mediciones realizadas en laboratorio, ya respetando normas de seguridad. Primero RA, por lo tanto, si se dan cuenta, están enfocados en los temas de rectificación. Segundo RA, caracteriza y resuelve problemas de funcionamiento en estado permanente de inversores de potencia, verificando los cálculos, ahora estamos con inversores, verificando los cálculos teóricos con las mediciones realizadas en laboratorio, respetando normas de seguridad. Por lo tanto, RA para inversores. Tercer RA, resuelve problemas de funcionamiento en régimen permanente y régimen dinámico de máquinas de corriente alterna asincrónica, verificando los cálculos teóricos con mediciones realizadas en laboratorio, respetando normas de seguridad. Accionamientos, por lo tanto, en alterno. Y resuelve problemas de funcionamiento en régimen permanente y en régimen dinámico de máquinas de corriente continua, verificando los cálculos teóricos con mediciones realizadas en laboratorio, respetando normas de seguridad. Es decir, accionamientos en continuo. Ahí tienen entonces los 4 RA del curso. La evaluación. La evaluación, hay 2 certámenes, uno por par de RA, por lo tanto una evaluación la va a hacer la profesora Legiani, al final otra evaluación la voy a hacer yo, y hay un test por temática, ¿ya? Es decir, van a tener 4 test, dado que tienen 4 temáticas, y el total de los tests es un 20%, el promedio es un 20%. Más, por supuesto, un 20% de la nota del laboratorio. 30 más 30, 60, más 20, 80, y ahí tienen el 100% de eso. Las evaluaciones en el caso, en mi caso, justo, y lamentablemente, si nos vamos a la hoja de ruta, justo, cuando yo termino mi unidad, empiezan a aparecer los laboratorios, y los certámenes deben ser puestos en laboratorio, lanzados, ¿cierto?, para que todos puedan venir. Por esa razón, mi evaluación va a ser una especie de proyecto que va a incluir simulación. Para eso vamos a utilizar el software PESIM y vamos a simular convertidores, tanto rectificadores como inversores, y vamos principalmente a analizar los resultados que tienen. Eso va a ser un símil a lo que deberían ver ustedes cuando vayan a la industria y coloquen un osciloscopio, un analizador de calidad de suministro, que típicamente se aplican en estos dispositivos, y verifican, por supuesto, el buen funcionamiento del rectificador. Un mal funcionamiento de un rectificador o un inversor se nota rápidamente por las formas de onda asociadas, es decir, el voltaje y corriente que está generando, pero mucho mejor se nota a través del análisis del espectro armónico, y eso todo lo vamos a ver cuando utilicemos, por supuesto, el simulador, y por supuesto la asignatura también lo vamos a ver. Así va esta información para el inicio del semestre. ¿Cómo se llama el programa que va a utilizar? PESIM. Sí, voy a ver si consigo licencias para que lo puedan instalar, si no está disponible acá. PESIM es un buen programa para simular electrónica de potencia, no es espectacular,
correcto, tiene la gracia de que uno simula una ventana de tiempo específica, es decir, tiene la posibilidad de un free running, pero no es necesario, y con esa ventana de tiempo uno ya puede mirar las formas de onda en forma estática y sobre todo aplicar rápidamente la FGT, que es definitivamente la herramienta que desde el punto de vista de análisis matemático tenemos para poder analizar formas de onda de convertidores estáticos. ¿Ya? La FGT, si lo quieren recordar, en el fondo es la transformada rápida de Fourier que viene de la serie de Fourier. Eso significa que estamos obligados, lamentablemente, a tener que meternos de nuevo en la serie de Fourier. ¿Recuerdan la serie de Fourier? A nadie le gusta la serie de Fourier, ¿cierto? A mí tampoco me gusta. Pero como herramienta es poderosa, ¿ya? Por tanto, al menos una vez vamos a tener que hacer el esfuerzo de recordar, no voy a decir el canal porque si no nos pueden afonar, pero recordar lo que es una serie de Fourier para después poder entender, por eso, ¿cierto? Este está aquí, y este está acá, y este está acá, y por eso se llama armónico, o hiperarmónico, o subarmónico, etc. ¿Ya? Si no hacemos el ejercicio, se les va a ir nomás la onda con eso. Una vez la idea está bien, al menos aplicarlo, y después, por supuesto, las herramientas computacionales son las que nos ayudan a hacer la pega. ¿Dudas, preguntas hasta acá? En la casa, por allá, preguntas. Muchas gracias, don Luis. ¿Cuéntame? Por supuesto, sí, está acá. ¿Podríamos anotar un poquito en el comportamiento dinámico y armónico que dijo, creo que máquinas de continuo, por favor? ¿De qué forma quieres que...? Lo que pasa es que una máquina de continua, bueno, si lo quieres en estático y dinámico, básicamente el estático significa de que tienes el convertidor operando, ya una máquina de continua estamos asumiendo que tiene control, por lo tanto tú tienes un dispositivo que tiene capacidad de control desde el punto de vista de electrónica de potencia, y desde el punto de vista de electrónica de potencia que tenga capacidad de control significa que tú lo puedes al menos encender, y en el mejor de los casos encender y apagar. ¿A qué me refiero con esto? Ahora que hagamos, ¿cierto?, la primera parte nos vamos a meter un poco más, pero implica básicamente que tenemos un interruptor que típicamente se denomina computador de estado sólido o switch, ¿ya? Cuya gracia, a diferencia de un computador mecánico, que no tiene piezas móviles. Por lo tanto, al no tener piezas móviles, no tiene mantenimiento propiamente tal, sí requiere algunas características de disipación, y como no tiene piezas móviles, no tiene la dinámica mecánica, y por lo tanto sus velocidades de computación en este momento están llegando a los nanosegundos, desde el punto de vista de esta hora. Es decir, puede cambiar su punto de encendido y apagado sumamente rápido. Dos puntos, por lo tanto, ¿cierto?, desde el punto de vista de una máquina. Tú quieres que la máquina se mantenga en estado estacionario, es decir, torque y velocidad constante, aún así tienes que mantener el control de la máquina. ¿Ya? Es decir, tienes que estar monitoreando qué pasa con el voltaje, qué pasa con la corriente, y estar realimentando eso al sistema de control. Segundo caso, tú quieres que la máquina acelere o desacelere, es decir, quieres pasar más potencia o menos potencia. ¿Ya? Esa potencia necesariamente tiene que venir del lado eléctrico o retornar al un lado. Si tú quieres frenar la máquina, pensemos en un auto, dos opciones. Piso el freno, ¿y qué es lo que hace en este momento el freno? Cierra, ¿cierto?, y genera roce, y el roce genera calor. Es decir, la potencia y por lo tanto la energía, ¿cierto?, cuando se la lleva el tiempo, la estoy transformando en calor y la estoy disipando en medio ambiente. ¿Ya? ¿Eso sería dinámico? ¿Ya? Eso ya es dinámico, ¿cierto? Porque estoy en el fondo cambiando las características de velocidad y torque. Pero ahora, los sistemas eléctricos tienen una gracia, que tú puedes hacer una referencia, haciendo de que esta máquina que está funcionando como un motor se comporte como generador. ¿A dónde va esa potencia que ahora es eléctrica y no se transformó en calor? Dos opciones. Uno, la quemas en una resistencia, ¿ya?, que es la opción en este caso más típica. Y la otra, pudieras devolverla a una batería o devolverla a la red, que es el caso de la regeneración. ¿Ya? La regeneración, hace unos 20 años, cuando yo estudié en pregrado, no era algo tan deseable, porque uno decía que te vaya a meter energía a una red que no la espera, a unas baterías que no la esperan. Entonces, básicamente todos los convertidores en este momento, o todos los dispositivos, siempre tienen el lado de continua, lo vamos a ver más adelante, la posibilidad de cerrar un switch o una resistencia. ¿Ya? Pero ahora es cierto, con el aumento de la eficiencia, las mejoras de control, la disminución sobre todo de los costos de los procesadores, por lo tanto, cierto, el convertidor ahora tiene más capacidad de procesamiento, eso lo puede traer el sistema electrónico y traerlo hacia acá,
Entonces ahora sí puedo mover esa potencia en forma controlada y volverla a la red sin generar el descalabro que tenía antes, siempre y cuando, por supuesto, mi convertidor sea totalmente direccional. Pero todo eso requiere control, por lo tanto ahí hay una dinámica. Es decir, lo freno con una dinámica, le quito velocidad, le quito la potencia con una dinámica y de la misma forma saco de la red, ¿cierto? O de las baterías, donde en teoría tengo disponibilidad de energía infinita, se va a gastar en algún momento, pero para la dinámica es infinita, y la traspaso, ¿cierto?, a la máquina de forma de aumentar la corriente. Si una máquina es continua, si la recuerdan, ¿cierto?, al aumentar la corriente en la armadura, que lo que va a pasar, aumenta el torque. Al aumentar el torque, ¿qué va a pasar? Aumenta la velocidad, y al aumentar la velocidad, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la fuerza electromotriz, el inducido, ¿cierto? Y por lo tanto se equiparan y finalmente tengo una equivalencia, ¿cierto?, en el lado eléctrico. Y eso es dinámico. Y todo eso lo puedo hacer controlando a través de convertidor. Y en Alterna es más entretenido todavía. Es más entretenido, en el continuo es un poco más fácil de visualizar. No sé si con eso respondo tu pregunta. Vamos a ver si no me equivoqué de PLT. Y la razón por la que yo trabajo sentado, no es de flojo, que voy a salir pelando pero no es de flojo, es porque aquí puedo rayar. Entonces, vamos a ver si puedo rayar o puedo rayar. Ya, entonces partamos con la primera parte de la primera unidad, que es rectificación, pero el día va a partir suavecito. Ya en semana, entre comillas, corta, vamos a tener esta clase, donde ya se introdujo el programa, recuerdo que se introdujo el programa para el sitio, y continuamos, ¿cierto?, con la unidad número 1, que ya la tienen disponible también en Moodle. Entre comillas la tienen disponible porque hasta que no se inscriban, ¿cierto?, no van a poder enviar el curso de la plataforma. ¿Usted podría enviarnos algún correo? Ya. Es que no tengo ni los correos, porque como no los tengo a vista en el curso, podría enviarle el PDF a Juan Carlos, para que se lo distribuya, si eso le sirve. Esta es mi infidencia, no se la debería ni contar, pero mi señora, por alguna razón, me dice panda. Como la chica cayó, dije, ¿para qué me voy a ahogar? Porque me diga panda. Así que hoy día partimos con un panda hecho de paneles solares. ¿Cierto? Chinos ahí que algo hicieron, me imagino que fueron los chinos por algo pusieron un panda. Quiero que miren el tamaño de la fotografía y comparen con este edificio. Este edificio tiene 1, 2, 3, 4 pisos, ¿ya? Es decir, es una gran superficie de paneles solares, donde además se hicieron la carita de un panda. Y lo siguiente que les voy a preguntar, ¿cierto? Ahí hay otro panda. Se me acabo de fijar que vaya, hay otro panda. Lo siguiente que les voy a preguntar es, ¿dónde hay electrónica de potencia? Y el spoiler es que no está en el panel solar. Entonces, ¿por qué ustedes creen que está la electrónica de potencia? Cuéntame. ¿En la recepción? ¿En la energía? ¿En el inversor ahí? Ya, los inversores, muy bien, pero ahí, en ese monito, ¿dónde está la electrónica de potencia? Por mientras les voy a hacer un monito. Este es el típico sistema fotovoltaico para grandes potencias. Entonces, para grandes potencias, ¿qué es lo que uno tiene? Un arreglo, puede ser así el panel fotovoltaico, uno le pone un diodo para que no se devuelva potencia. Después, químicamente agarramos un condensador que estabiliza el voltaje y después plantamos acá un convertidor que en forma vulgar le ponemos de alterna a continua. Pensemos, ¿cierto?, que esto es para distribución, por lo tanto es trifásico, hay unos filtros, pero ahí está la red eléctrica. Por lo tanto, este convertidor que está aquí tiene, le voy a poner electrónica de potencia, y también tiene sistemas computarizados, tiene sensores, tiene control, tiene etc. Pero como el ramo de electrónica de potencia, nos vamos a enfocar de que hay elementos de electrónica de potencia. Entonces la pregunta es, ¿dónde estará aquí, frente a todos estos paneles solares que forman un panda, y viendo, ¿cierto?, de que aquí tenemos un edificio, ¿dónde estarán los convertidores? ¿Dónde estarán los inversores? Y la respuesta, y este es un problema de electrónica de potencia, a mi juicio es un problema porque nos cuesta venderla, ¿cierto? Cuando siempre que hay energía renovable, siempre que hay algo verde, algo de este tipo, son los paneles solares, los molinos eólicos, lo que aparece, y la electrónica de potencia que funciona como pegamento, aquí, ¿cierto? Está, ahí funciona como pegamento entre este sistema de generación, un sistema de generación, y la red eléctrica, ¿ya? La red eléctrica está escondida por ahí.
No se ve, de repente no se aprecia, de repente por supuesto los alumnos le hacen el quite porque los cursos de electrónica de poder lamentablemente se termina siendo denso por la cantidad de matemáticas, forma de onda y lo disruptivos que son con respecto a lo que ya han visto ustedes en circuito. Entonces, como al parecer están medio con frío y con sueño, yo se los voy a marcar. Ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro, acá hay otro, por aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Básicamente son esos containers, están súper escondidos. Porque además son pequeños, son dispositivos pequeños. ¿Ya? Si ustedes pasan por la zona de Ñuble, donde han aparecido altos sistemas fotovoltaicos, y ustedes ven ahí los paneles, siempre busquen dónde está el container. Ahí donde está el container, finalmente están los convertidores y está todo el sistema de control, que no solamente, de nuevo, ¿cierto?, tiene que traspasar esta energía que es continua, la podemos dibujar así, que es continua, este voltaje, ¿cierto?, que es continua, a una señal de corriente que es alterna, sincronizada con la red, sino que además lo tiene que ser en forma controlada, porque los paneles solares tienen un comportamiento que es bastante quisquilloso, por así decirlo, donde si ustedes, aquí todavía la tabla, si ustedes toman la potencia, imaginen que eso está vertical, y tienen acá el voltaje, tienen una forma de este tipo. Es decir, tienen un voltaje máximo, donde la potencia que tienen es cero, ¿ya? Y tienen un voltaje por aquí, donde la potencia que obtienen es la máxima. Y este voltaje que está aquí se llama voltaje de máxima potencia. Conocer ese punto no es fácil, ¿ya? Usted podrá decir que depende del material, pero no solamente depende del material. Depende de la temperatura, depende de la irradiancia, es decir, hay un montón de factores que hacen que esta curva cambie. Por tanto, este sistema electrónico de potencia no solamente tiene que convertir de un lado para otro, sino que además tiene que estar con un algoritmo continuamente testeando el panel de forma de encontrar su punto de máxima potencia. ¿Ya? Ahí entran también los sistemas microcomputarizados que vimos en el sistema electrónico. Si se da cuenta, es bastante complejo y es bastante atractivo también el tema. Se puede desarrollar bastante, hay hartas soluciones que se pueden lograr, hay hartas cosas que se pueden hacer y proponer. Otro caso, ¿cuáles son los problemas que tenemos con los reactivos? Sobre todo el objetivo de la inversión es sacar el máximo provecho al panel. Claro, porque tú hiciste una inversión. Si te vas desde el punto de vista económico, tú hiciste una inversión, ¿ya? Y después piensa que tú, si a ese panel tú le sacas 10 pesos todos los días, que es lo máximo que le puedes sacar, la inversión se paga en 20 años. Pero si le sacas, en vez de los 10, la mitad, se paga 40. ¿Cierto? Entonces, ¿tú qué es lo que quieres desde el punto de vista económico? De que vaya al máximo. Sí, porque quieres recuperar la inversión. Quieres recuperar la inversión lo más rápido y ganar dinero lo más rápido. Otro caso, un StatCom. ¿Han escuchado lo que es un StatCom? Se los presento. Ese es un StatCom, es básicamente un convertidor que está aquí, que nuevamente, a ver, ¿dónde está el lapicito? Nuevamente tenemos aquí un convertidor que va de alterna a continua, pero observen que acá en el lado de continua solamente tengo dos condensadores, no tengo nada más. No tengo batería, no tengo paneles, absolutamente nada más. ¿Ya? Y de ahí me conecto con la red o una barra de media, un transformador, o una barra de alta. ¿Cuál era la función de los condensadores? Vamos allá a eso. ¿Ya? Entonces, primero que nada, volvamos a recordarnos con respecto a los reactivos. ¿Cuál es el problema de los reactivos? Sobretensión. Hay un montón de problemas, ¿cierto? Pero si nos vamos a sistemas de distribución y transmisión, el problema es el control de voltaje. ¿Ya? El control de voltaje. Es decir, yo puedo controlar el voltaje y puedo controlar la regulación de voltaje con los reactivos. Si tuviera algo, ¿cierto?, que pudiera absorber o que incluso pudiera incorporar reactivos. ¿Cuál es la gracia de los reactivos? Que los reactivos no producen trabajo mecánico, ¿ya? Y uno los puede asociar que por lo tanto tampoco tienen potencia activa asociada, son reactivos, ¿ya? Entonces yo puedo, y aquí voy con su respuesta, se me pierde el lapicito, y aquí voy con su respuesta, antes que el lápiz ahí. Yo puedo hacer que estos condensadores se comporten como una fuente de tensión constante. ¿Cómo lo puedo hacer? Tomando muy poquita potencia activa, cargando los condensadores, y una vez que los condensadores estén cargados, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a descargar. ¿Por qué? Porque tienen resistencia asociada y los semiconductores también tienen un pérdida.
Por lo tanto, continuamente voy a estar pasando una cantidad de potencia activa, pero muy poquita, únicamente para pagar pérdidas. Y acá voy a poder manipular una gran cantidad de potencia reactiva. Y con esa potencia reactiva voy a poder manipular lo que está pasando en la línea de distribución y la línea de transmisión. ¿Ya? Esto es lo que es un STATCOM. Y un STATCOM es básicamente un condensador estático, ya, de reactivos, que está basado en convertidores nuevamente basados en semiconductores de potencia. Por eso yo les decía, les voy a dar un perfil cierto que no es únicamente la parte de accionamiento, porque esto es la tendencia ahora. De hecho, el STATCOM más grande del mundo, ya no creo que sea el más grande del mundo, estuvo instalado acá en Chile en Cerro Navia para Transelec, y con eso hacían control de reactivo a la línea que lleva por el país. Entonces, ¿es un banco condensador? Es como un banco de condensadores, pero un banco de condensadores no tiene control, a menos que tú conectes y desconectes los condensadores. Esto es como un banco de condensadores, pero tienes control en todo momento de la potencia reactiva inyectada. ¿Qué tan rápido tienes control? Del orden de los milisegundos. ¿Ya? El banco de condensadores que tanto tienes control, puedes conectar y desconectar, ¿cierto? Pero si conectas, tienes que esperar la carga del condensador. Y peor aún, cuando tú tienes únicamente condensadores y tienes una inductancia, conectas un condensador, puedes tener efecto de resonancia. Por lo tanto, tampoco, ¿cierto?, es tan agradable tener únicamente condensadores. El problema de este tipo de equipo es que tiene semiconductores de potencia. Y a los eléctricos, sobre todo a los eléctricos que se formaron en los 80, no les gustan los semiconductores de potencia porque los pulsos de electrónica de potencia nunca son muy agradables, pero principalmente porque se queman. Ya, en consideración, ¿cierto?, o en comparación, un semiconductor de potencia que es un semiconductor con un pedazo de alambre, el alambre de cobre, ¿cierto?, el cobre resiste un montón, y el semiconductor a la boquita, ¿cierto?, de temperatura que sube, básicamente se fue fundido, o sea, puede desaparecer. Entonces, este tipo de equipos también existen, permiten hacer la compensación. Específicamente yo trabajo en un tipo de equipo de este tipo que se llaman STATCOM, que son específicamente para distribución. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Básicamente proponemos el equipo, un sistema de control y todo eso. Lo fabricamos completo en el laboratorio, y lo voy a llevar a dar una vuelta algún día, ¿ya? Y este equipo, por supuesto, lo estamos proponiendo para que no se apliquen sistemas de transmisión grandes, sino que, así como ahora proponen bancos de condensadores, por ejemplo, para más estancias, poder llevar uno de estos equipos, dejarlos, validarlo y eventualmente ver si es que alguien se interesa por él y nos compra ¿cuánto se llama? La licencia o la patente, aunque esto ya también está patentado, lo que estamos buscando son nuevas tecnologías. ¿Qué se puede hacer controlando los reactivos? Control de voltaje, corrección de factor de potencia, aumento de la transferencia de potencia en un corredor, que fue lo que hicieron en Cerro Navia, corrección de desbalances también, si yo tengo un lado con corrección a neutro, amortiguación de oscilaciones de potencia y corrección también de flicker si utilizo la inductancia de línea, ¿cierto?, para controlar ahí la caída de tensión. Profe, pero seguimos hablando del parque fotovoltaico, ¿no? No, esto ya no, esto es otra aplicación. Es que como veo el inversor ahí. Sí, es que estas son distintas aplicaciones. Este es el fotovoltaico, este es para líneas de transmisión o distribución. Inversor dentro de una planta, no sé, no lo he visto nunca. Es que se ve poco. Por eso nos toca a nosotros difundir la palabra. Claro, no. Pero sí, se utiliza. Busca usted ahí el STATCOM de Cerro Navia, más o menos inaugurado por el 2010, todavía en funcionamiento. Cuéntame. Sí, ¿podemos recapitular, por favor, un poquito? Con respecto a qué? Con respecto al STATCOM, ¿Ya? tenemos la parte de convertir de alterna a continuo. Sí. Y me perdí un poquito en la parte de la inyección de una pequeña P, la descarga de los condensadores para controlar una gran Q. Sí, Pero hay un tema ahí con la continua me hace ruido. lo que pasa, sí, es que aquí quizás me adelanté mucho. Por eso después y no todo es solamente el comportamiento de los condensadores. En realidad, este dispositivo es un dispositivo bidireccional. ¿Ya? Eso es lo que digo. Es decir, puedo acarrear potencia activa de un lado hacia otro. ¿Ya? Lo segundo es que cómo yo puedo generar reactivos. Demos un segundo de honestidad. ¿Cómo yo puedo generar reactivos? ¿Cómo se generan los reactivos, por ejemplo, con un condensador inductor? Básicamente el voltaje, ¿cierto?, del condensador y el inductor se desfasa con respecto al voltaje de la red. Como yo aquí tengo un voltaje controlado por el inversor, ¿cierto? Y ese voltaje controlado por el inversor es la conversión de este voltaje continua a lo que aplico acá, yo perfectamente lo puedo desfasar, ¿ya?
Si que yo únicamente me preocupo de los reactivos y no de la potencia activa, yo no debería, y me olvido de las pérdidas, yo no debería tener variación de voltaje en los condensadores. Y solamente lo que hago es hacer una circulación de reactivos, que va y viene, ¿cierto?, entre los semiconductores del inversor y la red eléctrica. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos inversor. Los dejé vídeo. Sí. ¿Quién me habló que prenda el micrófono y me habla, señor partido? No lo escucho. Ya, don Esteban, cuénteme. Hace un mes, 2 meses, se formó el parche que está informado por la tenía. Ah, súper, no tenía idea. 65 megabolas. Voy a buscar la noticia y la traigo el miércoles, no tenía idea. Minera pelando entonces. En minera se utilizan mucho, las distancias, ¿cierto? Los cables que tienen requieren la compensación de reactivos, si no esos reactivos empiezan a generar problemas, que generan problemas de regulación y terminan cayendo otro éxito. Y esto, por supuesto, son las niñas bonitas, o niños bonitos, como ustedes quieren llamarlo, de la aplicación de la electrónica de potencia. Y prácticamente de ahí venimos. ¿Qué es lo que tenemos por acá? ¿Qué es lo que tenemos por acá? ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Es un motor que tiene la capacidad, ¿cierto?, de ser accionado entre 0 y 4 kV, ya es bastante voltaje, entre 0 y 4 kV. ¿Cómo se hace esto? Por supuesto que lo podemos conectar directamente de la red eléctrica, pero no podríamos controlar de ninguna forma las características de velocidad y torque del motor. Llegaríamos a un punto en estado estacionario, ¿cierto?, porque la red eléctrica tiene unas características constantes. Por tanto, lo primero que se hace es pasar una etapa de rectificación, que es de alterna a continua, a través de estos elementos que seguramente reconocen. Sí. ¿Qué es lo que son? Diodos, ¿cierto? Bueno. ¿Qué recuerdan del diodo? Básicamente es un dispositivo que permite la circulación en un sentido y en el otro no. Lo vamos a ahondar más después, ¿ya? Estos dispositivos se denominan no controlados o de conmutación natural. Cuando usted quiere tratarlos de buena forma, les dice conmutación natural. Cuando los quiere comparar con otros dispositivos de semiconductores de potencia, les dice no controlados, porque con esto, ¿cierto?, usted depende de lo que pase con el voltaje y la corriente para que conduzca o no conduzca. Por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Aquí sí tenemos dispositivos de conmutación forzada. Estos dispositivos yo los puedo encender y los puedo apagar. Los puedo encender y los puedo apagar. Por lo tanto, con estos dispositivos que puedo encender y puedo apagar, yo puedo pasar de continua a alterna. ¿Ya? Y de ahí entonces me aplico al motor. ¿Dónde queda la componente continua aquí? La componente continua queda aplicada en este condensador que se carga y me permite mantener lo que típicamente llamamos un VS, un voltaje continuo, que se debería mantener constante. ¿Ya? Es decir, que se mantiene constante significa que su valor medio o su componente cero es constante. Pero en realidad, cuando veamos esto en el análisis, vamos a ver de que está continuamente variando. ¿Y varía en función de qué? Básicamente lo que tenemos en la rectificación y lo que tenemos en la inversión. Cuéntame. No, quería saber, el dibujo en sí es un variable de frecuencia. Para allá voy. Ya, pero es algo similar a eso. Sí, esto es básicamente un variador de frecuencia para un motor del orden de media presión. Entonces, con esto, ¿qué es lo que logramos? Logramos, y justamente ahí para allá iba, que el voltaje que tengo en la red eléctrica y que tiene esa forma, ahora, cuando llega a la barra de continua, al condensador, ¿cierto?, es algo de esta forma. Y la pregunta es ahora, ¿cómo logramos que algo de esta forma se convierta de nuevo en algo de esta forma? Y la respuesta es que no se puede. No es posible. Esto, de esta forma, no se puede convertir en esto que está acá. Entonces, ¿es una mentira todo lo que le he dicho? No. Lo que pasa es que estos dispositivos se encienden y se apagan de forma de que empiezo a generar un medio ciclo positivo y un medio ciclo negativo. Es decir, esto es lo que realmente aplico al motor. Esto que está aquí, que es una señal que se denomina una señal modulada por ancho de pulso o PWM. Y aquí es donde vienen las complicaciones para el eléctrico, que siempre piensa en que el voltaje y la corriente tienen esa forma,
Y se nos abre un mundo para los electrónicos que básicamente nos enseñaron a que el voltaje y la corriente puede ser cualquier puntero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta señal que está acá, ustedes me van a decir, no es una sinusoidal. Yo les voy a decir, no es una sinusoidal. Pero si yo me pongo a analizar esta señal que está acá, yo puedo ver de que debería, al igual cierto que la componente continua, debería tener una componente fundamental, lo voy a dibujar de esta forma, una componente fundamental y tiene mucha distorsión. Entonces la pregunta es, ¿cómo la analizo? Pues bien, tengo que de nuevo, cierto, empezar a separar cuál es la componente fundamental y cuáles son las componentes armónicas. Y por lo tanto ahora tengo que introducir a otros amiguitos, además de los armónicos, que es la distorsión armónica total en las formas de onda. La distorsión armónica total básicamente me dice cómo es la relación de la componente que yo quiero con la forma de onda completa y su distorsión incluida. Y por supuesto, mientras más grande sea ese numerito, más fea es la cosa. ¿Ya? Y en el mejor de los casos, debería ser cero. Es decir, no tengo distorsión y todo lo tengo en la componente que me importa. Como yo tengo esto modulado por ancho de pulso, yo puedo perfectamente hacer una señal de este tipo, hacer una señal de este tipo, más larga, o hacer una señal de este tipo. Si se dan cuenta, esta sinusoidal tiene este largo, tiene ese tiempo, esta tiene este que es más largo y este tiene más cortito. ¿Qué significa? Que he variado, ¿cierto?, el tiempo en que estoy aplicando la forma, la he comprimido o la he extendido. ¿Y qué significa eso también? Que desde el punto de vista de frecuencia, he alargado la fundamental en tiempo, es decir, que he hecho con la frecuencia, la he achicado, menor frecuencia, ¿cierto?, es más tiempo, y en el caso que está acá abajo, he aumentado su frecuencia. Por lo tanto, tengo la capacidad de variar la frecuencia en el lado de la máquina. Ya tengo la capacidad de variar la frecuencia en el lado de la máquina. Como decía su compañero, ¿cierto?, efectivamente esto es un variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque el voltaje que estoy aplicando a partir del voltaje DC y que lo estoy chopeando y lo estoy aplicando en la máquina, le puedo cambiar las características para que sean en un tiempo más largo, frecuencia menor, o en un tiempo más corto, frecuencia mayor. ¿Ya? ¿Y cómo hago todo eso? Lo hago únicamente encendiendo y apagando estos semiconductores que están acá. Es decir, es la decisión de control la que define qué tan rápido y qué tan lento se encienden y se apagan los semiconductores y por supuesto las capacidades que tengan. ¿Y dónde se toma esa decisión de control? En otro equipo, ¿cierto?, que es el controlador en función de las referencias que tenga la máquina. Nosotros no nos vamos a ir a meter ahí, ¿ya? Porque es mucho, nos vamos a quedar en la topología. Cuéntame. Una pequeña pregunta, Dale. pero estas ondas en el ciclo también, ¿no? Sí, pues, cuando yo le digo, ¿cierto?, de que esto tiene la fundamental ahí, ¿cierto?, eso es un ciclo. O sea que podemos aplicar Fourier. Y vamos a aplicar Fourier. No solamente podemos, sino que prácticamente va a ser nuestro mejor amigo de lo adelante. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si que yo quiero modificar el voltaje aplicado. Modificar el voltaje aplicado significa cambiar esta amplitud, ¿cierto? Cambiar esa amplitud. Desde el punto de vista de modulación por ancho de pulso, yo puedo aplicar esta forma de onda, que vamos a ver más adelante de que es la forma de onda que tiene la mayor transferencia de voltaje, o le puedo empezar a agregar espacios cero, con valores cero. ¿Ya? Si saco por Fourier cuál es la amplitud de la fundamental de esta con respecto a esta de acá tiene más fundamental. Es decir, el voltaje en la fundamental va a ser mayor y por lo tanto el voltaje aplicado en la máquina en la fundamental va a ser mayor. En comparación de esta, ¿cierto?, donde debido a que hay tiempos donde estoy aplicando un voltaje cero, el voltaje en la fundamental va a terminar siendo menor. Y con eso entonces yo puedo no solamente variar la frecuencia, sino que puedo variar la amplitud de la fundamental aplicado en la máquina. Todo esto tiene un costo, no solamente monetario. ¿Ya? Asumimos de que el equipo, ¿cierto?, está comprado. ¿Cuál es el costo? El costo, ¿dónde quedó esto? El costo son estos cantos. Estos cantos que están aquí, usted debería, siempre que vea un canto, decir, chuta, aquí hay una variación rápida. Y cuando hay una variación rápida, significa que aparecen componentes indeseados que son los componentes armónicos. ¿Dónde están? ¿En qué frecuencia? ¿Qué magnitud tienen? ¿Cómo lo comparamos con uno y otro? Es parte también de este curso. Pero nos vamos a tener que preocupar de eso. ¿Por qué? Porque este amiguito que está acá
este amiguito que está acá, si usted piensa, lo voy a hacer muy burdo, es un trocito de cobre, ¿cierto?, con fierro enrollado. Y si usted le pasa un armónico de voltaje, ¿qué es lo que va a pasar con el armónico de voltaje? Va a generar un armónico de corriente. Y ese armónico de corriente, ¿qué es lo que va a observar? Va a observar una gran resistencia. ¿Y qué va a pasar con esa gran resistencia? Va a generar calor. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Esto aquí va a empezar a generar cada vez más calor, más calor, más calor. ¿Ya? No solamente eso, hay otros problemas, ¿cierto?, asociados también con el efecto del voltaje de modo común, que empieza a generar corriente a través de los rodamientos de la máquina. En el eje, ¿cierto?, de unos rodamientos, empiezan a generar corriente y esa corriente empieza a picar el rodamiento. ¿Qué pasa cuando usted pica un rodamiento? Ese rodamiento que está rotando, ¿cierto?, ahora empieza a rozar, más calor. Es decir, el tener los armónicos dando vuelta a usted le trae problemas. ¿Cómo soluciona los problemas de los armónicos? En general, la única forma que hay que hacer una vez que tiene el convertidor es, lamentablemente, agregando filtros. ¿Qué es lo que es un filtro? Básicamente atenúa un armónico. Pero al poner este filtro, usted está agregando más elementos. En este caso tiene un filtro, ¿cierto?, inductivo y un filtro capacitivo. Por lo tanto, aquí el voltaje aplicado a la máquina va a ser menos distorsionado que lo que aplica el inversor, pero tiene que pagar más. Y si usted recuerda, cuando usted tiene un inductor con un condensador, aparece la resonancia. Y la resonancia siempre son malas, ¿sí?, porque va a amplificar cosas que usted no quiere. Y esto es más o menos un variador de frecuencia. Y aquí, ¿qué pasa si que yo quiero regenerar? Esto lo comentamos, ¿cierto? Si quiero regenerar y mover la potencia para allá, tengo este arreglo de switches y esta resistencia, de forma de que esa potencia se queme en esta resistencia. Y tengo con eso un freno regenerativo. ¿Por qué no devolver a la red? Porque los diodos que están aquí no son controlados. Y al no ser controlados, ¿cierto?, no tengo forma de hacer de que la potencia va hacia el otro lado. Básicamente esa potencia de una muralla, y si yo no tuviera esta resistencia, ¿qué pasaría? El voltaje del condensador empezaría a aumentar, porque le estoy metiendo potencia por el rectificador y por el inversor. ¿Ya? Aumenta el voltaje del condensador. ¿Y qué pasa cuando el condensador aumenta el voltaje? Revienta, ¿cierto? Entonces, más encima tenemos ese condensador que son re sensibles a los aumentos de voltaje y a los aumentos de temperatura, dando vueltas. La tecnología funciona bastante bien y se aplica bastante bien. ¿Hasta aquí lo tenemos que hacer bien? Porque hoy perfecto, nos quedan 20 minutos. ¿Cómo podemos entender entonces un convertidor estático? Antes de meternos en esta maraña, que está aquí, lo primero que les recomiendo hacer es que piensen los convertidores como un procesador de potencia eléctrica. ¿Qué es lo que es un procesador de potencia eléctrica? Básicamente cambia las características de el voltaje y la corriente en la entrada con el voltaje y la corriente en la salida. Entonces, usted tiene aquí un voltaje y tiene una corriente, y usted puede definir la potencia instantánea y no la potencia activa. ¿Cuál es la diferencia entre potencia instantánea y potencia activa? La potencia instantánea es voltaje instantáneo por corriente instantánea. La potencia activa, ¿cierto?, es la componente de potencia que produce trabajo útil cuando usted calcula, ¿cierto?, para valores RMS. Porque al multiplicar voltaje RMS por corriente RMS, usted debería obtener potencia, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene la potencia variable. ¿Por qué? Porque perdió la información de los átomos. También lo vamos a ver. Entonces, esta potencia instantánea es este voltaje de entrada por la corriente de entrada, y esta potencia instantánea en la salida, que voy a poner potencia instantánea en la entrada, potencia instantánea de salida, es el voltaje de salida por la corriente de salida. El dispositivo, el procesador de potencia, esperamos siempre de que no acumule energía. ¿Ya? Que no acumule energía ni que tenga pérdida. Por lo tanto, esta potencia de entrada aquí, ¿cierto?, necesariamente va a tener que ser la potencia en la salida. ¿Por qué? Porque no tiene pérdidas en forma ideal, ni tampoco acumula energía. Que no acumule energía, de nuevo, significa que no se me ocurrió entre medio ponerle un banco de batería, que sería algo moderno, ¿cierto?, pero tampoco se me ocurrió ponerle condensadores tampoco ahí adentro. Ahora,
Si yo tengo el voltaje de entrada, si yo tengo la potencia de entrada igual a la potencia de salida, la solución por defecto es que el voltaje de entrada sea igual al voltaje de salida y la corriente de entrada sea igual a la corriente de salida. Pero esa es la solución FOME. ¿Por qué? Porque si igualo estos términos, voltaje de entrada por corriente de entrada es igual al voltaje de salida por la corriente de salida, si se dan cuenta yo puedo modificar este y este, todos al mismo tiempo y seguir teniendo la igualdad. Y ahí es donde viene lo entretenido de la electrónica de potencia. ¿Ya? Porque al yo poder modificar voltajes corrientes, puedo hacer prácticamente lo que quiera, siempre y cuando, ¿cierto?, mantenga de que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Para eso voy a encender y voy a apagar semiconductores. ¿Ya? Ojalá lo más rápido posible. Los semiconductores tienen una velocidad de conmutación de encendido y apagado que viene dada por su naturaleza y su tecnología. Su naturaleza tiene relación con respecto a los semiconductores, al material semiconductor con el que está fabricado, y su tecnología tiene que ver con qué tan moderno fue la técnica de fabricación y qué tan bueno es el disipador que tiene incorporado. El disipador es importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo le dije que no hay pérdida, sí las va a haber, ¿ya? Y esa pérdida va a ser necesariamente calor. Como tienen que encender y apagar, y hay una decisión de por medio, necesariamente voy a requerir un sistema de control. Y si yo tengo un sistema de control, tengo que tener mediciones en la entrada y tengo que tener mediciones también en la salida. Más aún, pensemos de que esto es un motor, necesito medir torque o medir velocidad angular o medir las dos al mismo tiempo. Si esto fuera, por ejemplo, iluminación LED, necesitaría tener iluminación controlada, esto podría ser perfectamente un LED, y tener un sensor de irradiancia, por ejemplo, o de luz, ¿ya? O luxómetro en el caso que quiera controlar. Entonces necesito control y esto requiere un controlador. Y un controlador, ¿qué es lo que tiene? ¿Cierto? Además de su acción de control y las mediciones, tiene una referencia que tiene que seguir. ¿Tomaron control ya? ¿Tomaron control ya? No. Se les toca el procedimiento. Ahí se van a divertir harto con eso. Nosotros no nos vamos a ir al lado de control, pero es necesario saber, ¿cierto?, de que lo que están viendo en control se tiene que aplicar a esto, si no, esto no funciona. ¿Ya? Si yo dejo el convertidor sin tomar ninguna decisión, el convertidor no hace nada, salvo que sea un puente de Dios. Puente de Dios ahí, ese vive la locura del día a día. Entonces, con esto vamos a terminar únicamente como introducción. La unidad 1 es la rectificación. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la rectificación? Lo primero que vamos a ver son dispositivos semiconductores para la rectificación. Específicamente nos van a importar dos elementos. El conocido diodo y su modificación, que es el tiristor. ¿Conocen el tiristor? ¿Han escuchado el tiristor? ¿Ustedes parece que sí? ¿Qué nos puede contar del tiristor? Al menos lo conocen, al menos lo conocen. Ya, estos dos elementos son los que nos van a importar y al finalizar el curso vamos a introducir un amiguito, una amiguita nueva, ya que apareció en la década de los 70, 80, el final de los 70, que es IGBT. ¿Ya? ¿Cuál es la principal diferencia entre cada uno de esos? Principalmente cómo operan como semiconductor. Y cuando operan como semiconductor hay varias cosas que hay que definir. Primero, si tiene conmutación natural o una conmutación forzada, ¿ya? O conmutación, o es un dispositivo controlado. Este de aquí es de conmutación natural, estos de acá son controlados. Lo segundo que hay que ver es que si yo lo puedo encender y apagar al mismo tiempo. Este yo solamente lo puedo encender y este lo puedo encender y lo puedo apagar. Vamos a montar esto más adelante, simplemente se lo cuento. Pero lamentablemente hay una relación entre lo que yo puedo hacer con el dispositivo semiconductor y cómo este dispositivo semiconductor después es capaz de aguantar la corriente que circula por él y el voltaje que es capaz de bloquear. Y esto es lo que se denomina rating de voltaje y de corriente. Si yo quiero una aplicación de potencia, digamos de los megas, que es lo que yo espero de que bloquee harto voltaje, es decir, que cuando yo abra el circuito sea capaz de bloquear este voltaje y cuando cierre el circuito con el semiconductor circule un montón de corriente. Pero lamentablemente la naturaleza de los semiconductores los limita en cuánto voltaje pueden bloquear y en cuánta corriente pueden conducir. Se va a observar de que hay una tendencia de que mientras más
y disculpen la palabra, mientras más tonto el semiconductor, más capacidad de voltaje y más capacidad de corriente va a tener. Es decir, la densidad de potencia, lo voy a poner de P, es decir, la multiplicación del voltaje y del bloqueo por la corriente que circula, ya va a ser menor a medida de que el semiconductor sea capaz de computar más rápido. Y en este caso, por ejemplo, tenemos los diodos que computan muy lento, que pueden bloquear del orden de los kilovolts, ya, y permitir corrientes de los kiloamperes, y tenemos por el otro lado a los MOSFET que pueden computar muy rápido, del orden de los megas, pero que lamentablemente sus bloqueos van del orden de máximo 600, 400 volts, sino 100, ¿ya? Y las corrientes van del orden de los 10, 20 amperes. Con 10, 20 amperes, el motorcito que mueve, por así decirlo, es bastante pequeño. ¿Ya? Y recuerden que esto lo tenemos para conversión. ¿Dónde se utilizan los MOSFET fuertemente? Principalmente en aplicaciones de fuentes eléctricas. Computadores, por ejemplo, todas estas fuentes de acá tienen MOSFET que computan rápido, porque también vamos a ver en el curso de que estas computaciones, que lo que generan armónicos, y los vamos a querer filtrar. Ya, para filtrar un armónico tengo que colocar condensadores o inductores, y mientras más baja sea la frecuencia del armónico, más grande es ese condensador y más grande es ese inductor. Por lo tanto, si yo estuviera computando aquí con un dispositivo pequeño y tuviera que filtrarlo, el inductor que está dentro se me agranda. ¿Y qué pasa si se me agranda el inductor que está dentro? Aumenta el costo del dispositivo, aumenta el peso del dispositivo. Es decir, en vez de tener un cargador que es pequeñito, voy a tener que andar con mi computador, que probablemente a esta altura ya está pesando como 1 kilo, 1,5 kilos, más probablemente 2 o 3 kilos únicamente de cargador, solamente porque el dispositivo computa poco. Aspectos constructivos también. Como este es de una asignatura para ejecución, van a tener que poder reconocer y eventualmente definir, ¿cierto?, el dispositivo que van a querer en su aplicación. Obviamente, usted, ¿cierto?, cuando va a la tienda no le dice al gallo de Sodimac que quiere un diodo de esta forma. Usted le dice, quiero un diodo de estas características con estas características de montaje y disipación. Y también lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver después rectificadores de media onda y onda completa, monofásicos, trifásicos de media onda y onda completa, clasificación de rectificadores, y después vamos a hacer un caso de estudio, que una vez lo cambio, dependiendo como ande de ánimo, que son rectificadores para cargadores eléctricos. Ya en este momento, ¿cierto?, los temas de electromovilidad requieren de que existan cargadores. Ya esos cargadores, ¿cierto?, son dispositivos de rectificación. ¿Por qué? Porque saco la potencia eléctrica de la red eléctrica y la meto a un banco de batería. El banco de batería es en continua, la red es en alterna, por lo tanto siempre tengo que hacer una conversión de alterna a continua. Necesito bidireccionalidad, es decir, de que el dispositivo sea capaz de sacar potencia de la batería y devolverla a la red. Depende. En un auto eléctrico no debería, ¿ya? No debería. Si yo voy a tener el auto, ¿cierto?, lo voy a cargar en mi casa, no debería. Pero existe una tendencia que se llama Vehicle to Grid, ya que justamente dice lo contrario. Si yo tengo un auto y lo estoy cargando, y ese auto lo tengo disponible 8 horas en el estacionamiento de la OBB, ¿cierto?, yo podría perfectamente las 4 primeras horas cargarlo y eventualmente, ¿cierto?, quitarle un poquito de energía y compensar quizás algún otro elemento dentro de la universidad o del hospital o del mall, siempre y cuando, ¿cierto?, tenga el permiso del dueño del auto. Y para eso, por supuesto, para poder hacer eso, no solamente voy a necesitar la tecnología de los cargadores, sino que además voy a necesitar comunicaciones y voy a necesitar un marco regulatorio que diga, ¿cierto?, que yo, cuando le cargo el auto al perico, ¿cierto?, no le pueda sacar tanta energía o de alguna forma le tengo que compensar la energía que le saqué, ¿cierto?, porque en el fondo le estoy degradando la batería. Pero el otro perico, ¿cierto?, cuando está estacionado, yo le estoy cobrando también. Por lo tanto, alguna normativa va a tener que regular todo eso. Cuénteme, usted que levantó la mano. Profe, sí, me surgió una duda, que antes usted mencionó que cuando paso a continua ya no puedo volver a alterna, a la onda. No, pero yo agregué algo. Yo dije porque esto no lo puedo controlar. Ah, ya, no, es que se me vino a la mente porque hay inversores que son de onda pura, que de continua pasan alterna a la onda sinusoidal pura. Entonces eso... Sí, esos inversores eso que son pasa. sinusoidal pura, ya, es porque están llenos de filtros. Esa es la única forma. Ah, ya, ¿Ya? Entonces, si usted lo abre, creo que se va a pillar inductor y condensadores justamente para el filtro. ¿Ya? Y probablemente sean conductores que conmutan rápido para evitar que esos condensadores e inductores sean muy caros. ¿Ya? Aún así, el tema del flujo, del cambio del flujo de potencia, es decir, que yo pueda pasar de continua a alterna o de alterna a continua,
tiene que ver con la tecnología del semiconductor y después sobre todo con el sistema de control. ¿Ya? Para poder hacer un sistema bidireccional yo necesito tener total control del semiconductor, es decir, encenderlo y apagarlo. Pero después eso lo puedo habilitar o deshabilitar por control. Yo lo puedo serían vender como ondas cuadradas chiquititas, o sea, que hacen la... Lo vamos a ver más la adelante señal. para que le quede claro, porque sí, no son ondas, son pulsos. Pulso, sí. ¿Ya? Entonces yo le puedo vender exactamente desde el punto de vista de convertidor el mismo tipo, ¿ya? Que me costó, por decir algo, 1 millón de pesos. Y yo se lo puedo cobrar a 2 millones de pesos y le digo, esto te sirve como inversor, o se lo puedo cobrar a 4 o 5 y decirle, esto te sirve como inversor, pero también es bidireccional, por lo tanto, si para batería, te sirve para cargar y te sirve para descargar la batería. ¿Y cuál es la diferencia? Únicamente el sistema de control. Por lo tanto, esto es fácil de escalar a través del sistema de control y por lo tanto, ahí encontrar nuevos modelos de negocio. Y la parte de comunicaciones, ¿dónde se engancha con todo esto? Volviendo siempre a lo que digo en el sistema electrónico, hay microcontroladores, hay microprocesadores y esos dispositivos tienen capacidad de comunicación. Entonces, además de hacer la pega de control, donde lo único que cambio es el algoritmo de control, además les puedo agregar algoritmos para manejar las comunicaciones. Y con eso, la cosa se expande. Más ahora, ¿cierto?, de que los microcontroladores y microprocesadores tienden siempre a bajar de precio. Salvo en la pandemia, porque en la pandemia se nos quedamos sin semiconductores. Y todo subió. No solamente el pan y eso, sino que también los semiconductores. Pero ya volvieron a la presión. ¿Más preguntas? ¿Les motiva esto, no? Bueno, Es que por parte de todo, siempre Ojalá lo puedan ver más de lo que yo lo he visto. Bueno, quedamos hasta acá. No sé si en la casa por ahí tienen algunas consultas. ¿Quién está en la casa? Don Esteban, don Wilson, don Esteban diputado, don Wilson y don Gustavo. Wilson dice que no, y don Gustavo. Sí, no. Bueno, don Gustavo estará entonces nos despedimos por el día de hoy 2015 y continuamos ya mañana siempre con avance directo el miércoles.